Según las historias, alguna vez existió una tierra que fue el hogar de una cultura avanzada y altamente espiritual. Quizás la raza madre de toda la humanidad, pero se hundió bajo las olas hace muchos miles de años como resultado de un cataclismo geológico de algún tipo. Algunos afirman que miles de islas rocosas dispersas por el Pacífico, como la isla de Pascua, Tahití, Hawái y Samoa, son los únicos restos supervivientes de aquel gran continente. La teoría de un continente perdido en esta zona ha sido propuesta por muchas personas, sobre todo a mediados del siglo XIX, por científicos, para explicar la inusual distribución de diversos animales y plantas en los océanos Índico y Pacífico. Pero, ¿hay alguna prueba física que respalde estas afirmaciones? ¿O hay que interpretar estas historias de otra manera, tal vez como el símbolo de una mítica y desaparecida edad de oro del hombre? Yo soy el documentalista y esto es Civilizaciones Perdidas, Mu y Lemuria. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Tierra de Mu. La idea de un continente perdido conocido como Mu en el Océano Pacífico no tiene una historia especialmente larga, ni se menciona específicamente en ninguna mitología antigua, como han sugerido algunos escritores. El título de Mu tiene su origen en el excéntrico arqueólogo aficionado Augustus Leplochian, que fue el primero en realizar registros fotográficos de las ruinas del yacimiento arqueológico de Chichén Itzá en Yucatán, México. La credibilidad de Leplochian quedó muy dañada por su intento de traducción de un libro maya conocido como el Códice Troana, también conocido como el Códice Madrid. En sus libros, Misterios sagrados entre los mayas y los quichés, y la reina Mu y la esfinge egipcia, Leplochian interpretó que parte del texto del Códice Troana revelaba que los mayas de Yucatán eran los antepasados de los egipcios y de muchas otras civilizaciones. También creía que un antiguo continente, al que llamó Mu, había sido destruido por la erupción volcánica y que los supervivientes de aquel cataclismo fundaron la civilización maya. Leplochian equipara a Mu con la Antártida y afirma que una reina Mu, originaria de la Atlántida, viajó a Egipto donde se conoció como Isis y fundó la civilización egipcia. No obstante, la interpretación de Leplochian del libro maya es considerada por los expertos en arqueología e historia maya como completamente errónea. De hecho, gran parte de lo que él interpretó como jeroglíficos resultó ser un diseño ornamental. Lemuria. El nombre alternativo de Lemuria para el continente perdido también se originó en el siglo XIX. Ernst Heinrich Haeckel, naturalista alemán partidario de Darwin, propuso que un puente de tierra que atravesaba el Océano Índico y separaba Madagascar de la India podía explicar la amplia distribución de los lémures, pequeños mamíferos arborícolas primitivos que se encuentran en África, Madagascar, la India y el archipiélago de las Indias Orientales. Y lo que es más extraño, Haeckel también sugirió que los lémures eran los ancestros de la raza humana,
y que este puente terrestre era la probable cuna de la raza humana. Otros científicos de renombre, como el evolucionista T.H. Huxley y el naturalista Alfred Russel Wallace, no dudaban de la existencia de un enorme continente en el Pacífico millones de años antes, que había sido destruido por un desastroso terremoto que lo sumergió bajo las olas, al igual que se creía que se había ahogado la Atlántida. Antes del descubrimiento de la deriva continental, a mediados y finales del siglo XIX, no era raro que los científicos propusieran masas de tierra sumergidas y puentes terrestres para explicar la distribución de la flora y la fauna del mundo. En 1864, el zoólogo inglés Philip Lutley Scutler dio a este hipotético continente el nombre de Lemuria, en un artículo titulado Los mamíferos de Madagascar, publicado en The Quarterly Journal of Science, y desde entonces se ha mantenido. La visión de los geólogos. Zoólogos y geólogos explican ahora que la distribución de los lémures y otras plantas y animales en la zona de los océanos Pacífico e Índico es el resultado de la tectónica de placas y la deriva continental. La teoría de la tectónica de placas, que sigue siendo una teoría, afirma que el movimiento de las placas de la corteza terrestre apoyadas en rocas del manto menos rígidas provoca la deriva continental, la actividad volcánica y sísmica y la formación de cadenas montañosas. El concepto de deriva continental fue propuesto por primera vez por el científico alemán Alfred Wegener, pero la teoría no obtuvo la aceptación general de la comunidad científica hasta pasados 50 años. Con este conocimiento de la tectónica de placas, los geólogos consideran ahora que la teoría de un continente hundido bajo el Pacífico es imposible. También señalan que las teorías de las tierras perdidas en el Pacífico se originan en su mayoría en el siglo XIX, cuando el conocimiento de la zona era limitado y mucho antes de que se hubiera cartografiado el fondo marino del Pacífico. La Lemuria de Blavatsky. La idea de Lemuria como algo más que un lugar físico, o al menos como un lugar que había sido habitado por entidades no humanas antes de la aparición del hombre, deriva de los escritos de la colorida ocultista rusa Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky fue la cofundadora junto con el abogado Henry Steele Olcott de la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875. La sociedad era una orden esotérica destinada a estudiar las enseñanzas místicas tanto del cristianismo como de las religiones orientales. En su enorme libro, La Doctrina Secreta, Blavatsky describe una historia que se originó hace millones de años con los señores de la llama y continúa hablando de 5 razas raíces que han existido en la Tierra, cada una de las cuales se extinguió en un cataclismo que sacudió el planeta. La tercera de estas razas raíces la llamó Lemuriana, que vivió hace 1.000.000 de años y que eran extraños gigantes telepáticos que tenían dinosaurios como mascotas. Los lemurianos acabaron ahogándose cuando su continente quedó sumergido bajo el Océano Pacífico. La progenie de los lemurianos fue la 4ª raza raíz, los atlantes humanos, que fueron derribados por el uso de la magia negra. Su continente de la Atlántida se hundió bajo las olas hace 850.000 años. La humanidad actual representa a la 5ª raza. Hay algunos psíquicos y profetas que incluso hoy consideran la existencia de la antigua Lemuria o Mu como una realidad física,
De hecho, hay unos pocos que, al hacer una regresión hipnótica, han recordado vidas anteriores como ciudadanos del continente condenado. Lemuria y Australia. Otras pruebas de esta fascinación por la antigua Lemuria aparecen en la serie de aventuras australianas de la década de 1890, conocidas como las novelas lemurianas. En The Last Lemurian, el último lemuriano, escrita en 1898 por el historiador de la exploración australiana y escritor de novelas de aventuras George Furt Scott, el narrador Dick Halwood descubre los restos de una legendaria Lemuria en el desierto australiano, en una trama en la que intervienen la reencarnación, los pigmeos, un monstruo Bunchip y una reina amarilla oculta. Por otro lado, el libro An Australian Bushtrack de John David Hennessy llama a Lemuria la tierra del Susu y la sitúa en algún lugar al norte de Queensland. Sus habitantes, los Susus, son un remanente de una gran nación que llegó allí desde alguna parte del continente asiático, pero que había perdido todas las artes de la alta civilización que poseía. El explorador perdido de James Francis Hogan tiene a Lemuria como Malwa, situada en el centro de Australia y gobernada por la caníbal reina Mokata, la última superviviente de una raza superior que una vez vivió en el interior del gran continente del sur. La idea de que Australia formó en sus días parte de este Edén perdido también ha influido en los de tendencia más práctica, y se han intentado localizar rastros de la civilización lemuriana tanto en la costa occidental como en la oriental de Australia. El continente Kerguelen. En los últimos 20 años, las civilizaciones sumergidas han vuelto a ser noticia debido, sobre todo, a una serie de intrigantes descubrimientos submarinos. En 1999, el buque de investigación Joint Oceanographic Institution for Deep Earth Sampling, JOIDS Resolution, realizó un sorprendente descubrimiento al perforar una zona del sur del Océano Índico a unos 3.000 kilómetros al suroeste de Australia. Los investigadores descubrieron que una meseta submarina de 1/3 del tamaño de Australia, conocida como la meseta de Kerguelen, era en realidad los restos de un continente perdido que se hundió bajo las olas hace unos 20 millones de años. El equipo encontró fragmentos de madera, una semilla, esporas y polen en sedimentos de hace 90 millones de años, así como tipos de rocas asociadas al vulcanismo explosivo. Uno de los muchos puntos fascinantes de la meseta de Kerguelen es que contiene rocas sedimentarias similares a las encontradas en la India y Australia, lo que indica que en algún momento estuvieron conectadas. Los científicos creen que hace unos 50 millones de años el continente pudo tener flora y fauna tropicales, incluidos pequeños dinosaurios. Con más investigaciones previstas, el fascinante rompecabezas de la meseta de Kerguelen podría resucitar el debate sobre Lemuria. Independientemente de que estos hallazgos submarinos en los océanos Pacífico e Índico resulten ser restos de civilizaciones olvidadas o no, una cosa es cierta: el hombre siempre buscará tierras perdidas o un pasado antiguo más satisfactorio espiritualmente. En este sentido, Lemuria o Mu siempre serán algo más que un simple lugar. Yo soy el documentalista y esto fue
Civilizaciones perdidas. Mu y Lemuria. Saludos especiales para Arturo Escalona Guillén, Dimitri 424, Mundo Teorías, Arquímedes Armuelles, José Armando Valencia, Liesel, Aleister, Carlos Puli, Rupert García, Anton Uribe, Abaragame, Sheila de la Oliva Peri, Abarcius Genius, SDS sin copyright, Mario Alberto Tavares, Sergio Chávez, Creepypasta sin valor, Len Calvo Urbina, Ricky Zavala, Sergio Oviedo, Michelle González, Leopoldo Reyes, Nicolás Maroni, Abdon Arenal, DCI Thornton, Mauricio Castillo y Miguel Alejandro Lozano Durán. Gracias y hasta la próxima. El Vademecum del terror ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del terror.